Cuando llegué a Dunwich Hollow, no fue por curiosidad, fue por una carta. Sin remitente, sin fecha, solo una hoja amarillenta con mi nombre escrito a máquina y una dirección en la esquina inferior, calle del Olvido, número 7 Texas. Dentro, una sola frase. Ven antes de que anochezca. Tu padre no está muerto. Mi padre había desaparecido hacía más de 10 años. Y hasta ese momento, yo ya había aceptado que nunca lo volvería a ver. Pero esa carta tenía su firma. Tomé mi camioneta y conduje sin avisarle a nadie. No había en el mapa ningún Dunwich Hollow, pero al preguntar en las gasolineras, la gente evitaba responder. Algunos decían que ese nombre se usaba en chistes locales. Otros, simplemente se quedaban en silencio. El camino hasta allá no parecía real. Los árboles se inclinaban sobre la carretera como si quisieran cerrarla. Y el aire olía a óxido, como si alguien hubiera estado limpiando cuchillos. Cuando finalmente vi el cartel del pueblo, no decía bienvenido. Solo una palabra, vuelve. Con letras torcidas, escritas en pintura roja. No sé por qué no di la vuelta en ese momento. Tal vez por miedo, o por esperanza. Entré al pueblo y lo primero que noté fue el sonido. No era silencio, era demasiado silencio. Era como si todo estuviera conteniendo la respiración. Las calles eran de tierra, las casas de madera vieja y los postes de luz titilaban con un zumbido constante. A lo lejos, escuché una música distorsionada, como si alguien estuviera usando un tocadiscos antiguo. El sonido venía de una casa abandonada con las ventanas rotas. Me acerqué. La puerta estaba entreabierta. Y en el suelo, justo en el umbral, había una hilera de zapatos viejos, todos apuntando hacia adentro. Zapatos de hombre, de mujer, incluso de niño. Entonces vi algo en el interior. Una sombra moviéndose entre las paredes, como si caminara con pasos lentos y arrastrados. «Papá. ¿Eres tú?», susurré. La sombra se detuvo. Y una voz, idéntica a la suya, respondió desde la oscuridad. «Tarde otra vez, hijo». Él ya despertó. Sentí una presión en el pecho, un calor que no tenía sentido en ese clima frío. Y entonces escuché un silbido, largo y tembloroso, que parecía provenir de todas partes. Las luces de la calle empezaron a apagarse una por una, hasta dejarme a oscuras. Cuando salí corriendo hacia la plaza central, el pueblo parecía diferente. Las casas ya no estaban donde las había visto antes. Las puertas se habían cerrado solas. Y en medio del camino, bajo la neblina, se alzaban figuras inmóviles, todas mirando hacia mí. Ninguna tenía rostro. Esa fue la primera noche que escuché el nombre del asesino del que todos hablaban. No tenía forma, ni hogar, ni voz propia. Lo llamaban el pastor. Y según las historias, cada noche elegía un nuevo visitante para guiarlo al sueño eterno. Pero yo no vine a dormir. Yo vine a encontrar a mi padre. No recuerdo cómo llegué hasta la plaza central. Solo sé que el aire pesaba, y cada respiración se sentía como si inhalara polvo de huesos. Las figuras sin rostro seguían allí, estáticas, mirando hacia mí. Algunas eran tan altas que tocaban los cables eléctricos con la cabeza. Otras temblaban, como si lucharan por mantenerse de pie. En medio de ellas, se abrió un pequeño camino, y al final, alguien caminaba hacia mí. Llevaba una linterna vieja y una máscara de piel cosida con hilo negro. El sonido del silbido volvió, más agudo, más cerca. «Papá», pregunté otra vez, apenas con voz. La figura se detuvo. «No debiste venir», dijo una voz ronca, distorsionada. «Nadie vuelve a dormir después de ver al pastor». La linterna cayó al suelo y rodó hasta mis pies. Vi su rostro por un instante. No era mi padre. Era un hombre con los ojos completamente cosidos, y una sonrisa tan amplia que parecía partida con cuchillo. Corrí sin mirar atrás. Las casas parecían moverse, los caminos se torcían, y la neblina se volvía tan espesa que apenas podía ver mis manos. Llegué hasta una iglesia. Las puertas estaban abiertas, y dentro, escuché voces rezando. Entré. Había velas encendidas, y el aire olía a cera y sangre. 12 personas estaban de rodillas, murmurando una oración en un idioma que no reconocí. En el centro del altar, colgaba una campana oxidada, y bajo ella, una jaula. Dentro, había un cuerpo. Cubierto con una manta vieja, pero supe de inmediato que estaba vivo, porque se movía. Me acerqué con cuidado y tiré de la tela. Y lo que vi me heló la sangre. Era mi padre. Pero su boca estaba cosida. Y sus ojos, completamente abiertos, me miraban con desesperación. Intentó hablar, pero solo salió un gorgoteo.
Una de las personas de rodillas giró lentamente hacia mí. Tenía una máscara hecha con la mitad de un cráneo humano. El pastor lo eligió primero, susurró. Tú eres el siguiente. Entonces escuché el sonido más espantoso de mi vida. La campana del altar comenzó a sonar sola. Bum, bum. Cada golpe hacía temblar el suelo, y las sombras en las paredes comenzaron a moverse por su cuenta. Una de ellas se desprendió del suelo y se alzó frente a mí. Alta, alargada, con brazos que terminaban en puntas negras, y una boca abierta de lado a lado. Era una sombra viva, un vacío con forma humana. Intenté correr, pero la puerta de la iglesia se cerró con un golpe seco. La sombra se deslizó hacia mí y susurró. Duerme, hijo del insomne. Él te espera. Su voz no tenía dirección. Era como si hablara desde dentro de mi cabeza. Sentí algo tocar mi cuello. Un hilo, frío y fino. Y de pronto, un dolor punzante. Alguien estaba cosiendo mis labios. Desperté horas después, o eso creo. Estaba tirado en la parte trasera de mi camioneta, con los labios sangrando y una marca en el cuello. El pueblo parecía vacío. La niebla había desaparecido. Pero la carta seguía en el asiento del copiloto, con una nueva línea escrita. Ya lo viste. No hables de él, o volverá cuando cierres los ojos. Desde entonces, cada noche, antes de dormir, escucho ese silbido afuera de mi ventana. Y siempre, justo antes de que el sueño me venza, veo su sombra pasar por el reflejo del vidrio. El pastor sigue buscándome. Cuando desperté por completo, el sol ya estaba en lo alto. O eso parecía. No había pájaros, ni viento, ni sonidos humanos. El aire olía a polvo y a carne vieja. Encendí el motor de la camioneta, pero esta vez sí arrancó, como si nunca se hubiera detenido. Todo en el pueblo estaba exactamente igual que la noche anterior, salvo por una cosa. Las casas ya no tenían puertas. Solo huecos vacíos. Conduje por las calles buscando una salida, pero no había camino. Solo la misma calle repitiéndose una y otra vez. A la derecha, la tienda del anciano. A la izquierda, la iglesia. Y al fondo, el cartel, vuelve. Volví a pasar por ahí 3 veces. Y en cada vuelta, el número del cartel cambiaba. Primero decía 73. Luego 72. Después 71. Cada vez que giraba, una persona menos. Como si el pueblo estuviera muriendo conmigo adentro. Decidí bajar de la camioneta. El suelo temblaba levemente, como si respirara. Seguí caminando hasta llegar al cementerio detrás de la iglesia. Allí estaban las lápidas, viejas y comidas por el musgo. Pero lo que me heló fue ver los nombres. Cada una tenía el apellido Holloway, el mismo que el de mi familia. Y en la última fila, recién grabada, vi mi propio nombre. Michael Holloway, de 1994 a 2023. La fecha de muerte era, mañana. Sentí un escalofrío que me recorrió el cuerpo entero. De pronto, escuché pasos detrás de mí. Al girar, vi figuras saliendo de entre las tumbas. Tenían rostros conocidos. Eran los mismos aldeanos que había visto rezando. Solo que esta vez, sus ojos estaban abiertos, pero vacíos, como si no tuvieran alma. Entre ellos, estaba mi padre. Sus labios ya no estaban cosidos, pero su piel parecía seca, gris, como papel viejo. Hijo, ya no puedes irte, dijo con una voz que no era la suya. El pastor no te quiere muerto, te quiere despierto. ¿Qué significa eso?, pregunté retrocediendo. Que tú, serás el próximo guardián. El silbido volvió, más fuerte, tan agudo que me hizo sangrar los oídos. El suelo se abrió frente a mí y una sombra gigantesca emergió del agujero. No tenía forma definida, pero sus brazos eran como raíces, y su rostro, un vacío absoluto. Era él. El pastor. Extendió una mano hacia mi padre, y su cuerpo se desmoronó como polvo arrastrado por el viento. Luego me miró directamente, o al menos eso sentí. No tenía ojos, pero su presencia me atravesó. Y entonces habló, pero no con voz humana. Fue como si el aire mismo hablara dentro de mi cabeza. Dunwich Hollow no es un lugar. Es una promesa. Cada hijo del insomne debe cuidar mi sueño, hasta que despierte de nuevo. Intenté correr, pero mis piernas se hundieron en el suelo. Todo se volvió blanco. La nieve empezó a caer de repente, aunque el cielo seguía gris. En los últimos segundos antes de perder el conocimiento, vi las figuras del pueblo arrodillarse. Todas murmuraban al unísono, una frase que aún me persigue cuando cierro los ojos. El pastor nunca duerme. Desperté en un hospital de carretera.
Un policía me dijo que me encontraron desmayado en medio del desierto, a kilómetros de cualquier pueblo. Me mostraron fotos del lugar, pero no había nada. Solo arena, cactus y ruinas viejas. Pregunté por Dunwich Hollow. El doctor se rió. Eso no existe, hijo. Ese nombre solo lo dicen los camioneros para asustar a los forasteros. Me dieron de alta 2 días después. Pero la noche que volví a casa, al entrar a mi cuarto, vi algo sobre mi cama. Una carta amarillenta, igual que la primera. Solo tenía una línea. Tu turno empieza esta noche. Y abajo, mi firma. Desde entonces, no puedo dormir. Porque cada vez que cierro los ojos, escucho el silbido. Y en el reflejo del espejo, detrás de mí, siempre hay una sombra alta, observando. El pastor nunca duerme. Y ahora, yo tampoco.